Vamos entonces a leer la palabra del Señor. Empezamos con algunos textos de la palabra de Dios. Isaías capítulo 55, verso 10 y 11. Vamos a hacerlo en dos versiones. La versión que tenemos de Reina Valera 1960 y la versión internacional. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La versión internacional de Isaías capítulo 55 dice: así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelve allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Salmo 119, verso 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste por tu ordenación, o sea, por tu palabra. Todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Amén y amén. Damos gloria al Señor. Tenga la bondad de tomar sus puestos. Tenemos otra escritura en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esa es la utilidad de la palabra, efectos de la palabra. En esta mañana quiero como enfocar esa importancia que tiene el escuchar, aprender y practicar. Porque el conocimiento solo no basta. Aquí podemos nosotros todos ser graduados, licenciados en teología. Porque realmente de eso se trata. Aquí hablamos de teología bíblica. Los temas, se habla de la redención, de la justificación, se habla de la santidad, se habla del bautismo, se habla del nombre o la unicidad del Espíritu Santo. Es decir, ordenadamente se van dando muchos temas. Y eso es lo que nosotros hacemos prácticamente aquí en la iglesia, estudiar teología, es decir, estudiar los temas que tiene la palabra de Dios de una forma ordenada. Pero el conocimiento no basta, porque si el conocimiento fuera suficiente,
entonces el mundo está lleno de conocimiento. Hay gente por montones que sabe más que nosotros. Pero eso no los hace salvos. Otra cosa es que se cuestiona, a veces nosotros mismos cuestionamos lo que la Biblia dice y pensamos, pero eso sí sería cierto, pero eso sí será posible, pero esto que dice la Biblia aquí, esto está como... Y comenzamos a razonar y a cuestionar lo que la Biblia dice. A veces enseñamos algo, por ejemplo, cuando estuvimos enseñando acerca de la economía, alguien dijo a alguien que uno podía diezmar en cualquier parte, que en la iglesia donde está, que lo podía repartir con los pobres, que se lo podía llevar a un obrero necesitado. Entonces, nótese que cada quien razona, piensa que puede hacer las cosas como él cree. Pero nosotros no podemos poner en tela de juicio lo que Dios enseña, lo que Dios dice. Porque a veces nosotros queremos que Dios tiene que ponerse de acuerdo. Señor, es que usted tiene, yo no estoy de acuerdo que se haga las cosas como usted dice. El mundo siempre ha estado cambiando. El mundo sigue evolucionando y seguirá evolucionando. Todo lo que tiene que ver con la sociedad, lo que tiene que ver con la cultura, con su estructura social, ella irá cambiando hoy, mañana y pasado mañana. Pero la palabra de Dios, como ya leímos, para siempre permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios no tiene cambio. Lo que dijo hace 5,000 años tiene el mismo valor hoy. El cumplimiento de hace 5,000 años, hermano, esa palabra se cumple hoy. La iglesia está en medio de ese mundo cambiante. Y si el mundo cambia, eso no quiere decir que la iglesia también tiene que cambiar. No, ella tiene su estructura espiritual. Ella tiene en la palabra de Dios bien reglamentado lo que es sus normas de conducta, su ética, la forma de ser, la forma de pensar, la forma de trabajar, la forma de ser, el comportamiento que debemos tener los unos para con los otros. Eso ya está diseñado. A mí no me corresponde decir, no, es que yo no estoy de acuerdo. Yo tengo que aceptar lo que Dios dice, porque si eso fuera así, que cada quien pudiera pensar, decir, vivir como quiere, hermano, esto sería una locura. Por eso es que nuestro país anda totalmente desordenado, porque cada quien impone su ley. Cada quien quiere hacer lo que piensa. Hasta el gobierno se pasa por alto lo que ya está aprobado constitucionalmente. Y por eso es un caos nuestro país, por donde quiera que sea. Pero si hay algo bien ordenado, bien diseñado, bien estructurado y se cumple, porque se cumple, hermano, nadie se sale de la línea. Y precisamente Dios nos coloca en la línea. Bueno, camina derechito o tuerzas el todo. Aquí el Señor nos coloca la palabra y nos pone a pensar. Usted debe tomar su decisión. Y cuando yo tomo mi decisión de estar dentro de los caminos de Dios, entonces inmediatamente yo quedo encadenado por la palabra de Dios, quedo bajo el señorío de Cristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me compró en la cruz del Calvario a precio de sangre.
A su nombre sea la gloria. Esta palabra no es un libro de lujo. Esta palabra no es un entretenimiento. Esta palabra que la tenemos en un libro físico o que usted lo tiene allí digitalmente, es un libro que contiene unas palabras llenas de poder, llenas de vida. Ningún otro libro en el mundo tiene el poder transformador que produce el leer, oír y practicar la palabra de Dios. No hay otro libro. Usted puede leerse el libro de Mormón y no va a pasar nada. Usted puede leerse todas las enseñanzas de Buda o el Islam y no va a pasar nada. Pero cuando una persona se estaciona en la palabra y comienza a absorberla, algo tiene que pasar en su interior, porque él dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Nosotros no tenemos que defender la palabra, porque eso realmente es ridículo. Que nosotros vamos a defender. No, es que no necesitamos defenderla, es que ella se defiende solita. Veamos, por ejemplo, Hebreos capítulo 4 y el verso 12. A ver qué libro puede expresarse con tanta autoridad y puede llegar, tocar. Aquí encontramos 5 cosas demasiado poderosas. En primer lugar, porque la palabra de Dios es viva. Amén. Amén. Oiga, es el único libro, y hay millones y millones y millones de libros escritos por personajes muy ilustrados, libros de ciencia, libros de historia, libros de ciencias sociales, bueno, de todo. Pero ningún libro puede compararse con el contenido de este libro, que es la palabra de Dios, porque cuando nosotros tenemos contacto con ella, estamos teniendo contacto con la palabra, y es el único libro, como ya se dijo en cierta ocasión, es el único libro cuyo autor siempre está presente. A su nombre sea la gloria. Entonces, él mismo dice: porque la palabra de Dios es viva. Si es viva, algo tiene que pasar cuando usted la lee. Algo tiene que pasar por el que la escucha. Inclusive que la fe, la única forma que se recibe la fe no se aumenta por ayunar, por orar, por evangelizar, no. La fe única, no hay otra manera de que crezca, de que se fortalezca, es escuchándola. Dice, la fe es por el oír, pero atentamente, oír la palabra de Dios. ¿Por qué no pasa nada en nuestro ser? Porque yo realmente no le presto la atención merecida. Porque si ella es vida, aquí va la otra, es eficaz. Amén. Oiga, es eficaz, es poderosa. Amén. Por alguna razón el Señor dice: ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? No la hay, porque es una palabra poderosa. Entonces, es viva y es eficaz. Colóquela donde sea. Es eficaz en la solución del problema. Es eficaz aplicándola a la enfermedad, porque es palabra sanadora.
es eficaz en el cambio del corazón del hombre. Quitaré el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Es eficaz de tal manera que nos hace nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Ahora dígame, ¿qué libro, qué comentario, qué escritor, aparte de lo que encontramos en la Biblia, ha dicho esto? Que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Si estuviéramos en el tiempo de las guerras esas del siglo, digamos, de la Edad Media, cuando se hacían las espadas que durante semanas enteras, con ella en la guerra, recibiendo y dando, y eso no perdían su filo, y eran penetrantes, cortaban hasta un cabello, eran tremendas. Y se hace precisamente una alusión a esto porque era la época, cuando se escribe la Biblia, era la época de utilizar las espadas. Y el escritor dice que esta palabra es más cortante que toda. Póngalas todas en fila, las mejores, japonesas, chinas, coreanas. Es decir, póngalas. Y todavía dice, es más cortante que todas ellas. Gloria a Dios. Es más cortante que toda espada de dos filos. Por eso cuando nosotros permitimos que ella penetre, hace lo siguiente. Penetra hasta partir el alma. Oiga, eso de partir el alma, como partir una manzana. Algo que es espiritual. Algo que no es físico, algo que no es tangible. Algo que no se puede llevar al tubo de ensayo del científico para examinarla, sacarla y dividirla. Nadie puede hacer eso, pero Dios con su palabra lo hace. Es capaz de partir el alma, penetrarla. Gloria a Dios. Y por eso es que suceden esas cosas tan maravillosas, porque la cirugía que Dios le hace al alma, nadie la puede hacer, solamente Él. Y por eso es que Él puede quitar el corazón de piedra. Y Él es el único que puede hacer un trasplante verdadero. Cambia el corazón, le coloca uno de carne, un corazón sensible, un corazón lleno de paciencia, de amor, perdonador, diferente. Y no solamente parte el alma, imagínense, parte un espíritu. Partir un espíritu, es decir, que lo elimina, puede acabarlo. Él es el único. Amén. Ahora va más allá. Dice que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. Que eso tiene que ver con los huesos. Es decir, la palabra de Dios, cuando yo la recibo realmente, hermano, penetra todo nuestro ser, lo sacude todo. Amén. Y sí, y piensa eso, si la palabra de Dios tiene ese poder para llegar, penetrar, coge el alma, coge el espíritu, coge nuestros huesos toditos y todas nuestras coyunturas y le hace la cirugía que tiene que hacerle, ¿cómo quedamos nosotros? ¿Ah? Gloria al Señor. Razón tiene Pablo para decir, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si usted es la persona que todavía está combatiendo con el viejo hombre porque tiene ciertas inclinaciones que no lo dejan en paz, tiene problemas con el pecado.
tiene costumbres malévolas, tiene conductas que dan que decir del Evangelio. Si usted es la persona que todavía se les escapa las mentiras, si usted es la persona que todavía no se acopla a lo que Dios enseña para vivir, porque, hermano, los problemas de hogar, los problemas de familia, los problemas de pareja son solucionables porque esta palabra tiene precisamente la solución. Y la solución no es echar el muchacho ni el divorcio, nada, porque Dios tiene la palabra eficaz, la palabra viva, la palabra poderosa para cambiar. Y cuando dos personas Dios las ha cambiado, las ha estructurado, las tiene en su sitio, dígame, ¿quién se divorcia? ¿Qué hombre trata mal a su mujer y qué mujer le falta el respeto a su marido? Ninguno. Porque Dios tiene el gobierno. Y quinto, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que si usted está pensando algo contra mí, cuídese, mijo. Porque Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Algo más. El apóstol Pablo, quien recibe una revelación extraordinaria del Evangelio, porque Pablo dice, el Evangelio que yo predico, yo no lo aprendí de hombre alguno. Yo lo recibí, dice Pablo, yo lo recibí por revelación de Jesucristo. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo le manda una carta a Timoteo para poner en alto precisamente esa escritura, esa palabra. Y le dice en el capítulo 3 y el verso 16 de su segunda carta a Timoteo, le dice: toda la escritura, o sea, que no se queda una página que no pase por el ojo de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, que aunque fue escrita por hombres, fue inspirada por Dios. Y luego le dice el apóstol a Timoteo, y la utilidad de esta palabra inspirada es la siguiente: ella es útil para enseñar. Docentes de la escuela dominical y hermanos, nadie enseña lo que no sabe. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien. Hay otra versión que dice que traza bien la palabra de Dios. Porque la enseñanza es un ministerio, es un arte. Y nadie puede ir, no, yo hoy le enseño a los muchachos. O vamos a colocar a una persona, porque a veces tenemos el problema, porque como a veces somos renuentes y aunque hay esa oportunidad para capacitarnos dentro de la iglesia, porque es que aquí, hermano, la iglesia nos brinda oportunidades.
docentes. Si ustedes toman en serio esto y se dan la tarea de darse la pasadita por el Instituto Bíblico, que son órganos ya oficiales de la iglesia para la capacitación, porque aquí los capacitamos y usted sirve acá, pero usted puede salir de acá. Entonces usted se capacita y comienza a enseñar y a enseñar, y usted puede escalar y puede ser más tarde el director o miembro de la dirección distrital de escuela dominical, para ir a enseñarle a muchos otros en otras iglesias. Y de allí, dependiendo de su evolución, de su crecimiento, usted puede llegar hasta la altura de la educación cristiana a nivel nacional. Aquí se escala, aquí hay ministerios que los está sosteniendo, los estamos sosteniendo, la iglesia los estamos sosteniendo en Colombia, porque llegaron hasta allá. No solamente en la escuela dominical, en música. Un cantante, un músico que se destaque, que se meta en Dios, que se dé a conocer y que su nota sea notable en los eventos que se hacen a nivel de distrito y a nivel nacional, llega el momento en que los llaman para que desarrollen un ministerio completo en la iglesia. Ese es el caso de Akerles Ascanio, y ese es el caso de el morochito, el negro Zacarías Palacio. Ellos dependen del consistorio. Igualmente hay uno de el hermano David Fontalvo. David Fontalvo, él depende del consistorio. Él ha sido un hombre pionero en el asunto de la música en Colombia. Y así sucesivamente. Por eso es necesario, hermanos de alabanza, póngale seriedad al asunto. Cuando hay una reunión, venga. Cuando haya una capacitación, venga. Cuando hay que cantar, venga. No sea escurridizo. Progrese, apasionese, porque aquí se crece también. Gloria a Dios. Ese es un ministerio. Si Dios lo escogió y usted tiene una voz para hacerlo, hágalo con cariño. Hágalo con devoción, hágalo con amor, apasionese, haga que esas notas, esas canciones nos lleguen y nos hagan suspirar, que nos inspiren a darle gloria y alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Para eso existen también los cursillos, capacitaciones que a nivel distrital se dan, para crecer. Y se dan licencias. El hermano Jaime tiene una licencia nacional. De manera que aquí se puede crecer. Dios nos da. ¿A dónde está todo eso? Por medio de la palabra. Porque es útil para enseñar. ¿Qué otra cosa? Es útil para redarguir. Hermano, no hay otra cosa que nos diga lo que usted está haciendo está mal. Usted, si tiene la palabra de Dios, en el momento en que usted hace algo que no es correcto, el Espíritu Santo le va a decir, eso no es así. Y usted se va a sentir mal. Yo he podido tratar hermanos en esa condición, desesperados, porque cometieron un error y vienen desesperados pidiendo ayuda, orientación. Qué bueno cuando se comete un error, cuando se comete un pecado y se siente redarguido por el Espíritu Santo, porque eso lo hace buscar la presencia de Dios, a arrepentirse, a convertirse. Gloria al Señor, porque eso nos hace cambiar la manera de ser, la manera de pensar. Hermano, reemplazar lo que hay en nuestra mente por la palabra. Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Porque esa palabra tiene un misterio, tiene un poder maravilloso. Alabanzas al nombre del Señor. Pero también es útil para corregir.
Esto es rectificar y enmendar lo errado. Cuando Dios nos coloca a desaprender para aprender. A veces a nosotros nos enseñaron una cantidad de cosas nuestros pastores anteriores, pero resulta que con el pasar del tiempo nos dimos cuenta de que eran enseñanzas erradas. ¿Por qué me voy a quedar yo con una enseñanza antigua que no se acopla, no se ajusta bien a la palabra de Dios? ¿Por qué voy a mantener eso en mi corazón? Porque no acepto la verdad y bueno, tengo que deshacerme de eso que yo aprendí. Ahora veo que lo correcto es lo que me están diciendo. Porque para eso es la palabra. Para quitar lo que no es y colocar lo que es. Y eso duele. Creo que lo que más duele es desaprender para volver a aprender. Alabanzas al nombre del Señor. Una persona que empíricamente haya aprendido a tocar una organeta, un piano, y ahora entra a la academia porque quiere perfeccionar su arte, tiene que volver a empezar. Y eso es lo más doloroso, eso es lo más difícil, tener que hacer a un lado su conocimiento empírico para comenzar lo técnico, la manera correcta de hacer las cosas. Y a veces nosotros nos hemos quedado con cosas viejas y no permitimos que la palabra del Señor comience a rectificar, a organizar, a colocar en nuestra mente los documentos en sus carpetas correspondientes para hacer las cosas como deben ser. Alabanzas al Señor. Y luego, en cuarto lugar, dice, para instruir. Adquirir conocimiento, habilidades, ideas o experiencias. Mire, para todo lo que sirve la palabra de Dios. Útil para orientarnos al camino a seguir, es decir, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ningún otro libro tiene esto. Y aún más, para darle como esa altura, el apóstol Pedro nos habla para los que cuestionan. De pronto hay alguien aquí que cuestiona, pero eso sí es verdad. Pero es que como decía por allá el adicto a las bebidas alcohólicas, cuando se le habló del Evangelio y se conoció el Evangelio y no se arrepintió y siguió bebiendo, y le preguntaron que él por qué no se entregaba al Señor, que él por qué él seguía con esas borracheras. Dijo, no, pues el Señor Jesucristo cambió el agua en vino y se emborracharon por allá en las bodas de Caná de Galilea. La gente saca sus excusas. La gente, cuando habla de eso, de ese problemita que surge de género, de que un hombre ama a un hombre y una mujer a una mujer, dice, ¿y cómo Jonatán era el amor de David? Y dice porque David dijo, oh Jonatán, tu amor me fue más dulce que el amor de las mujeres. Y dice, si ve que hay lugar, entonces interpretan las escrituras como ellos quieren y para dar lugar a pensamientos equivocados porque ellos no quieren cambiar. Entonces, el correcto estudio de la palabra de Dios, porque a esto hay que aplicarle, hay que buscarle a alguien que nos enseñe correctamente a las escrituras. Así que vengan a la escuela de formación. Valga la cuñita. Alabanzas al Señor. Entonces, el apóstol Pedro le sale a esta gente y le dice, Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuevamente el apóstol Pablo, escribiendo en la iglesia en Tesalónica, en su primera carta, capítulo 1, verso 13, por lo cual también nosotros, dice Pablo, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, oiga, recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Palabra, pero que fue recibida, que fue aceptada, que fue aplicada al corazón. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, el escritor del Salmo 119 nos da una variedad. Entre ellas hay unos 5 puntos, 7 puntos, que nos hacen ver la importancia de un hombre que se metió en Dios, que se inspiró en Dios. Y él dice: la ley de Jehová es perfecta. Amén. Y eso lo dice el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, ¿qué? Convierte el alma. Amén. Entonces, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahora, este es el Salmo 19, ahora le doy del Salmo 119. El testimonio de Jehová es fiel. Hermano, no hay otro que sea como él, como los primeros versículos que leímos. La palabra que sale de mi boca hará lo que yo quiero. Esa palabra es fiel. Hermano, crea que si el Señor se lo dijo, hermano, experiméntela, créala, recíbala y sienta la experiencia de sus dichos. Ahora, esa palabra es maravillosa, que hace sabio al sencillo. Esta es maravillosa, dice: los mandamientos de Jehová son rectos y mucho más valor que las riquezas. Los mandamientos de Jehová alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. Amén. Y dice el salmista: en guardarlos hay grande galardón. El practicarlo es lo que nos lleva a nosotros a vivir las experiencias o las consecuencias de poder vivir, creer la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. El Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasará, pero gloria al Señor, mi palabra no pasará. Así que no le busquemos por otra parte. Alabanzas al Señor, porque no se puede, es imposible. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud del hombre frente a la palabra de Dios? ¿Debe oírla? ¿Debe aprenderla? ¿Debe guardarla? Y debe ponerla por obra. Y algo más dijo el Señor Jesús: si alguno quiere saber si esta palabra es mía, haga la voluntad de mi Padre y conocerá. Es decir, no la cuestione. Si será verdad. Bueno, para saber si el agua está fría, tibia o caliente, métase al agua. Para saber si el plato que le colocaron a la mesa, si como huele sabe, tiene que probarlo. De otra manera,
no tendrá la experiencia. Puede ser que huele bueno, pero sabe maluco. Para saber, debe ser testigo. No porque otro le comentó, sino porque usted lo vivió, porque usted lo experimentó. Entonces él dice, si alguno quiere saber, métase, pase por la puerta. El Señor dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No se quede mirando ahí a los hermanos, oiga, pero eso sí será verdad. Si será verdad que Jesucristo sana, si será verdad que Jesucristo salva, si será verdad que Jesucristo aquello y lo otro. Pues si quiere saber, métase. No se quede ya como un espectador mirando. Descienda de las gradas, de su orgullo, de su prepotencia, y con la humildad que debe caracterizar al que se acerca a Cristo, arrójese a sus pies y reconozca su poder salvador. Amén. Ahora sí, el Salmo 119, desde el verso 40, dice que esta palabra debemos desearla. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, dice el salmista. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. El salmista dice que hace que mi corazón se incline hacia ella. Verso 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Son peticiones, es una oración que se hace a Dios. El verso 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. El salmista está pidiendo que haya abundancia de palabra en su boca. Dígame, ¿qué es lo que más abunda en su boca? ¿Qué clase de comentarios, como estudiábamos el jueves? ¿Qué clase de comentarios? Verso 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho he vivificado. El salmista reconoce que ella nos conforta, nos consuela, nos llena de paz. Gloria al Señor. Versículo 71. El salmista dice que esto es para recibir corrección a través de la palabra. Bueno me es haber sido humillado para aprender tus estatutos. Verso 72. Mejor ver la ley de tu boca que millones de oro y plata. Mejor es tener tu palabra. Mejor es vivir tu palabra que tener toneladas de oro y de plata. Porque es que esta palabra es incomparable. Es un valor maravilloso. Gloria a Dios. Tenemos el versículo 92. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. Verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. De tal manera que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En el Salmo 102, versos 18 y 21, dice el salmista, se escribirá esto
para la generación venidera. Y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Era la profecía. Se escribirá esto, todo eso del Antiguo Testamento. Se escribirá esto para la generación venidera, todos los que vamos después de Cristo, para la generación venidera. Y el pueblo que está por nacer, los gentiles y los judíos juntamente, el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Amén. Oiga lo que dice la Biblia. Porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que se publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. El Señor escuchó el gemido de las almas prisioneras en angustia, de las almas sometidas a grande aflicción por causa de la enfermedad, por causa de la esclavitud, por causa del pecado, por causa de la muerte. Y ellos clamaron a Dios. ¿Qué hizo Dios cuando escuchó el clamor? ¿Qué hizo Dios? Su corazón se movió, su corazón se enterneció. Y tuvo compasión de ellos. Pero ¿qué hizo en medio de su compasión, en medio de su misericordia? ¿Qué hizo? Eso nos lo dice el salmista. Dice el Salmo 107, versos 19 y 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra, aleluya. Envió su palabra. ¿Cuándo la envió? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él envió su palabra. Es la palabra que sale de su boca. La envió. Y por medio de ella, dice, los sanó de su ruina, los libró de sus prisiones. Es la palabra. Gloria al Señor. Hermano, que en nuestros corazones reine la palabra. Que en nuestras vidas ¿cómo les digo? Se estructuren a través de la palabra, que nuestra conducta reflejen el poder de la palabra, que las enfermedades se estremezcan por el poder de la promesa que hay en la palabra, que el enemigo se avergüence cuando usted habla de su palabra. Ella se encarna, ella hace prodigios, milagros maravillosos en medio de nosotros. Lo único que tenemos es que recibirla en nuestro corazón, vivirla. Respetemos esa palabra. Aleluya. Póngase de pie, por favor. No lo tome a la ligera. Esa palabra es suya. Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres en realidad ser salvo? Recibe la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo.
En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es la palabra creadora, es la palabra salvadora, es la palabra viva y eficaz y poderosa, que si usted la recibe en esta mañana, usted podrá sentir el gran milagro de la vida. Repito, las palabras de Cristo, las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. ¿Hay alguien aquí que la quiera recibir? ¿Algún amigo que no ha tenido la experiencia quiere lanzarse al océano maravilloso de la palabra de Dios? Reciba a Cristo en su vida. Reciba la palabra, es Cristo. Recíbelo en su corazón. ¿Habrá alguien aquí que lo quiera hacer? ¿Alguno de los que nos visitan?